En un hecho sorpresivo, el presidente Donald Trump notificó al Capitolio y luego al Congreso que la guerra contra Irán terminó. Ocurre tras un arduo debate en el Senado entre demócratas y republicanos sobre la legalidad de los plazos y el cuestionamiento sobre la interpretación de la ley de poderes de guerra. Vamos en breve por más detalles de esta historia en Washington. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. La administración Trump notificó por carta la conclusión de las operaciones militares en Irán, evitando solicitar una nueva autorización al Congreso. Posteriormente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciaba la retirada de 5.000 soldados de territorio alemán. Hoy es 1 de mayo, sindicatos y organizaciones sociales de múltiples países se manifestaron en distintas ciudades del mundo por los derechos laborales. En esta edición damos un vistazo al debate aquí en Alemania. Y Donald Trump declaró sorpresivamente terminadas las hostilidades en Irán. La Casa Blanca notificó por carta la conclusión de las operaciones militares, evitando así solicitar una nueva autorización legislativa. El anuncio de Trump ocurrió pocas horas después de la controversia en el Senado por la legalidad de los plazos para continuar con la guerra en Irán. En una audiencia en la Cámara Alta, los senadores demócratas recordaron que hoy vencía el plazo de 60 días que le otorga la legislación estadounidense a la Casa Blanca. Ello para continuar con la guerra en Irán y la movilización de tropas sin aprobación expresa del Congreso de los Estados Unidos. La administración Trump y la bancada republicana del Senado aseguraron, en cambio, que el plazo no se aplicaba durante el alto el fuego. Más temprano, Trump había declarado no estar satisfecho con la última propuesta de paz que el régimen iraní había presentado a los mediadores pakistaníes y que las negociaciones, sin embargo, dijo, continuaban. Hay muchas informaciones que todavía nos faltan para comprender esta última noticia y queremos hacerlo con el periodista José Díaz Briceño, ahora mismo en directo desde Washington, el estudio de Deutsche Welle. José, bueno, Trump, decíamos, notifica al Capitolio el fin de las hostilidades en Irán. Cuéntanos, por favor, más detalles. ¿Qué pasó? Así es, la Casa Blanca no quiso jugar ningún riesgo y cumplió con lo establecido en la Ley de Poderes de Guerra y notificó tanto al presidente de la Cámara de Representantes como al presidente pro tempore del Senado que las hostilidades iniciadas el 28 de febrero en Irán han concluido. Hay que decir que en estas cartas, sin embargo, el presidente Trump se reserva el derecho de seguir atacando eventualmente Irán, pues considera, de acuerdo con lo que se dice en el lenguaje de estas misivas, que el riesgo en Irán sigue siendo significativo. Hay que decir que en estos momentos todos los activos estadounidenses desplegados permanecen aún en la región. Hay alrededor de 50.000 tropas estadounidenses, arriba de las 40.000 que normalmente hay en el Medio Oriente, y hay 3 de estos grandes barcos portaaviones que es la presencia más alta desde 2003. Así es que en principio, si bien las hostilidades iniciadas el 28 de febrero han concluido, no se puede decir como tal que la guerra ha terminado. Claro, continúa el despliegue y presión militar de cualquier manera en Oriente Medio por parte de los Estados Unidos. José, esto ocurría después apenas de una muy acalorada sesión del Senado estadounidense sobre la legalidad de los plazos de esta guerra. ¿Cuánto importó esa presión política en esta decisión de Trump? Sin duda la presión política funcionó, esto a pesar de que los republicanos siguen estando plegados al presidente Trump, pues solo uno se unió ayer en el Senado a los demócratas para votar, para obligar al presidente Trump a notificar al Congreso de la existencia de una guerra y así permitirle seguir usando las Fuerzas Armadas. Hay que decir que la guerra en Estados Unidos es sumamente impopular. 58% de los estadounidenses, de acuerdo con la encuesta de la Universidad de Quinnipiac, están opuestos a la guerra, pero hay un 65%, es decir, un número más alto, que consideran
que específicamente los efectos de la guerra que ha tenido sobre el combustible, los precios de la gasolina en Estados Unidos, es algo que responsabilizan directo al presidente Trump. Es decir, los precios de la gasolina, los efectos de esta guerra, es algo que la población incluso considera aún más impopular que el conflicto mismo. Veremos si de alguna manera esto, después del anuncio de hoy, se merma, pero muchos aquí en Estados Unidos creen que de alguna manera las hostilidades continuarán hacia adelante de alguna otra manera. A ver cómo sigue esta historia. Muchas gracias, José Díaz Briceño, en Washington. ¿Y qué significa en clave política esta decisión de Trump? Para sus críticos significa una derrota. Para el propio Trump, una decisión estratégica. De momento, según Trump, el fin de las hostilidades no significan una retirada precipitada de los Estados Unidos. Escuchemos. Estamos ganando. Si fuera una pelea, ellos se rendirían. Pero no van a cerrar el acuerdo que necesitamos acordar. Y vamos a hacer las cosas como es debido. No nos vamos a ir de Irán precipitadamente y tener este mismo problema en 3 años. Un poquito antes de la última comparecencia de Trump, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciaba que la administración Trump ordenará el retiro de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, que se completará en los próximos 6 a 12 meses. El anuncio ocurre 2 días después de que el presidente Donald Trump declarara que estudiaba la medida tras disgustarse por las críticas del canciller federal alemán Friedrich Merz a su estrategia en la guerra en Irán. Recordemos que Estados Unidos mantiene aproximadamente 40.000 soldados en territorio alemán, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar de los Estados Unidos. Vamos ahora a continuar hablando de un montón de noticias de este día y una de ellas la trae también mi colega Juliana González de Economía, un anuncio de aranceles por parte del presidente Trump, ¿cómo no? No ha descansado hoy el presidente Trump con sus anuncios y unos de ellos, como estos, también atacan a Alemania precisamente porque Donald Trump volvió a agitar el comercio internacional tras amenazar con elevar hasta el 25% los aranceles a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea. Una medida que aumentaría la presión sobre los fabricantes europeos, en especial los alemanes, ya golpeados por la guerra comercial iniciada por Washington en el 2025. El anuncio realizado de forma inesperada plantea que los gravámenes subirían del 15% actual al 25% a partir de la próxima semana, aunque sin detallar todavía cómo se aplicarán, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara parte de los aranceles previos. Trump justifica la amenaza por un supuesto incumplimiento de acuerdos comerciales por parte del bloque europeo. Y así se refirió el mandatario estadounidense a su decisión de aumentar aranceles a estos automóviles y camiones europeos. Tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea. No lo estaban cumpliendo, así que subir los aranceles sobre autos y camiones al 25%. Eso supone miles de millones de dólares que entran en Estados Unidos y los obliga a acelerar el traslado de su producción. Ahora mismo en Estados Unidos se están construyendo fábricas de automóviles por valor de más de 100.000 millones de dólares. Es un récord. Nunca habíamos tenido nada parecido. Japón, Corea del Sur, Canadá, México, todos los países están construyendo fábricas en Estados Unidos y la Unión Europea no estaba cumpliendo el acuerdo. Y mientras eso ocurre, la nueva amenaza arancelaria de Trump coincide con su molestia por las críticas del canciller alemán a su falta de estrategia en Irán. Y revisamos con mi colega Ana Nieto, que ha seguido este tema de los aranceles con nosotros. Ana, qué gusto saludarte. Cuéntanos qué detalles ha dado Trump sobre ese incumplimiento del acuerdo que ha llevado a que tome esta decisión. Juliana, no ha dado explicaciones. Ya en el pasado, no obstante, ha hecho amenazas similares que no se han materializado. Finalmente lo hizo con los licores. El año pasado también amenazó a Corea del Sur con un arancel al 25% de sus autos, que se quedó en el 15%. Tras todo esto hay dos situaciones. La primera es que el pacto comercial que se cerró el verano pasado entre la Unión Europea y Estados Unidos no se ha ratificado en Europa. Se espera que ocurra en junio, después de haberse parado 2 veces. La primera cuando Estados Unidos amenazó con la invasión a Groenlandia. En estos meses, además, Estados Unidos decidió subir los aranceles del acero y el aluminio un mes después de haber llegado al pacto con Europa, en efecto, incumpliéndolo.
Adicionalmente, también está constantemente amenazando a Europa por las tasas digitales y los derechos digitales que afectan a las compañías tecnológicas de este país. Parte de la dificultad de la ratificación en Europa se deriva de cuáles son las negociaciones que está habiendo sobre las consecuencias en caso de que Estados Unidos incumpla su parte del trato. La otra situación, como comentabas, es la tensión que se vive por la guerra en Irán, una guerra que es impopular en Europa, a la que los países europeos no solamente no se quieren unir, sino que la critican y mucho. Ana, y hablando de la Corte Suprema, precisamente esta le retiró al presidente Trump la autoridad para imponer aranceles que el propio Trump ha descrito como recíprocos. ¿Puede, sin embargo, cambiar estos aranceles a los autos así, sin más? Sí puede. Los aranceles que el Tribunal Supremo anuló recientemente son los que Donald Trump impuso apoyándose en una interpretación de una ley de medidas de emergencia económica, una interpretación que el tribunal dijo que era tan amplia como que había excedido los límites de la Constitución. Pero los autos, al igual que el acero, que el aluminio y otros productos, tienen un arancel que se ha impuesto bajo el articulado de otra ley que obliga a un trabajo más deliberado, más tiempo para hacerlos posible. Ahora, de hecho, el Gobierno está utilizando estas leyes para ampliar los productos que van a recibir aranceles que ya no los tienen, para compensar los ingresos que se han perdido tras la decisión del Tribunal Supremo. Es decir, tiene la autoridad para ello. También la tiene para bajarlos. De hecho, tras la visita del rey de Inglaterra y como regalo a Carlos III, ha eliminado los impuestos, los aranceles al whisky escocés. Las curiosidades de esta política arancelaria con Ana Nieto, muchas gracias. Gracias, Juliana. Y seguimos hablando de aranceles, porque los aranceles del 100% impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas entraron en vigor la medianoche de este 1 de mayo. La medida recrudece la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, bajo el argumento de que Colombia no hace lo suficiente para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado en la frontera común. El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó repetidamente las acusaciones y respondió con aranceles de hasta el 75% a los productos ecuatorianos. Estas decisiones han contribuido a profundizar un conflicto comercial y político que repercute de forma directa en el flujo de bienes en el cordón fronterizo entre Colombia y Ecuador, según denuncian representantes del sector empresarial e industrial de ambos países, quienes reclaman una salida diplomática al conflicto. Bueno, donde sí hay unidad es entre la Unión Europea y el Mercosur, porque este 1 de mayo entró en vigor de forma, eso sí, provisional, el acuerdo comercial entre ambos bloques, uno de los pactos más esperados a nivel internacional. Según la Comisión Europea, los mayores beneficios se concentrarán en la industria automotriz, la ingeniería mecánica y el sector químico. En estas áreas, las exportaciones europeas podrían crecer hasta 50.000 millones de euros acumulados hasta 2038. Una cifra muy superior a los 8.900 millones de euros que se prevé exporte el Mercosur hacia Europa. El acuerdo crea un mercado de más de 700 millones de personas. Bruselas presenta este acuerdo en un momento de creciente tensión geopolítica y comercial. Y repasamos otras noticias económicas de la jornada. Emiratos Árabes Unidos abandona oficialmente este 1 de mayo la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, el cártel mundial de grandes productores de crudo. El tercer mayor productor del grupo rompe con el sistema de cuotas para ganar flexibilidad y maximizar su capacidad de producción en un entorno marcado por las tensiones geopolíticas. Japón inició su campaña de intervención en divisas de 2026 para frenar el valor del dólar frente al yen, según la agencia Reuters, la primera en casi 2 años. La intervención impulsó una apreciación del yen de hasta el 3%. Las tensiones en Medio Oriente han impactado en la inflación y el coste para empresas y hogares. Y en este 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Brasil vive un debate clave. El plan del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva para reducir la semana laboral y acabar con el modelo de 6 días de trabajo. En un país donde 500.000 de personas pide baja cada año por estrés, la propuesta busca convertirse en bandera social en pleno año electoral. Mientras tanto, la industria advierte sobre los riesgos inflacionarios.
El agotamiento crónico fue la sombra de Luis Fantini durante 12 años trabajando en el sector gastronómico brasileño. Antes de llegar a este restaurante en Brasilia, su salud mental tocó fondo. La falta de descanso lo obligó a abandonar empleos para no quebrarse por completo. En la cocina es muy difícil tener tiempo para darse cuenta que tienes un burnout. Lo que sucedía normalmente era que presentaba mi renuncia. Me iba del trabajo cuando estaba a un paso del colapso físico y mental. Luis trabajaba 6 días y descansaba solo 1. Hace un año su vida cambió. En el bar Supercuadra tiene un régimen de 5 días de trabajo y 2 de descanso. Los días libres no disminuyeron el ritmo, al contrario, elevaron la calidad de su trabajo, asegura. La productividad es mejor, de eso no tengo la menor duda. Estando más descansado, rindes más. Tónico Lichstein, el dueño del restaurante Supercuadra, decidió no esperar la promulgación de una ley. Asegura que haber invertido en el tiempo libre de su equipo ha sido su decisión de negocio más rentable. Hoy, con un año de jornada laboral 5x2, tenemos un resultado excelente. Los números respaldan su éxito, dice. La rotación de personal cayó un 80% y las bajas por problemas de salud un 70%. Como emprendedor es muy satisfactorio cuando ves el resultado. Lo ves de inmediato, en la satisfacción de las personas, en las ganas de trabajar, en la disposición. Para la Confederación Nacional de la Industria, el costo de este descanso podría terminar alimentando la inflación y afectando al consumidor. Si reducimos la carga horaria y mantenemos el salario, no hay forma de que los sectores impactados no trasladen ese costo adicional a los productos. Más allá de los precios, el empresariado cuestiona la presión por resolver un cambio de régimen laboral en medio de un calendario electoral. No significa que estemos en contra de la reducción de la jornada laboral, pero necesitamos hacerlo de forma responsable. La llamada escala 6x1 se consolidó en la última reforma laboral de 2017, bajo el gobierno de Michel Temer, que priorizó la flexibilidad y los acuerdos por empresa sobre la rigidez de la ley. Hoy es el centro de un intenso debate nacional. Abel Santos, dirigente de la organización Vida Más Allá del Trabajo, VAT, defiende que los grupos sindicales permanezcan movilizados para lograr la reducción de la jornada laboral. El papel del movimiento VAT es presionar, porque cada diputado es elegido para representar al pueblo, y si el pueblo está pidiendo la reducción del 6x1, ellos tienen que escuchar. Ahora se busca modificar la Constitución para aumentar el descanso semanal de 1 a 2 días y pasar de 44 a 40 horas. El destino de millones de trabajadores está en manos de la Cámara de Diputados. Con el envío del proyecto de reducción de la jornada laboral bajo régimen de urgencia constitucional, el gobierno del presidente Lula da Silva busca convertir este proyecto en su principal bandera social. En un año electoral, el gobierno busca sintonizar con una juventud que prioriza su vida personal sobre jornadas extenuantes. Todo esto en un país donde aproximadamente 500.000 de trabajadores pide baja por estrés laboral cada año. Bueno, el burnout es uno de esos temas que se aborda en el Día del Trabajo, pero hay más. Hay muchas más demandas, la hemos visto en distintos países del mundo, porque el Día del Trabajador tuvo distintos actos aquí en Europa, pero también en América Latina, por ejemplo en Cuba. El expresidente, el líder Raúl Castro, de 94 años, reapareció incluso en público en una celebración, o más bien en una manifestación a la que convocaron como acto de protesta a sus seguidores contra las amenazas de intervención militar de los Estados Unidos en la isla. En algunos países la celebración o las protestas comenzaron el jueves. Es el caso también de Argentina, donde la manifestación en el centro de Buenos Aires se dirigió contra la reforma laboral del presidente Javier Milei. Las reformas gubernamentales de Chile también fueron objeto de rechazo por quienes participaron en esa marcha en Santiago, donde la policía usó cañones de agua para disolver algunas concentraciones que terminaron en violencia.
Y también en Alemania, el Día del Trabajo ha estado marcado este año por un fuerte tono reivindicativo. En numerosas ciudades se celebraron actos convocados por los principales sindicatos, en un momento en el que la economía sigue estancada y la coalición de gobierno prepara recortes en el gasto social. Muchos trabajadores temen que esos ajustes terminen afectando directamente a sus pensiones, prestaciones sanitarias y sociales. El acto central tuvo lugar en Nuremberg, donde la presidenta de la Confederación Alemana de Sindicatos, Jasmin Fahimi, criticó que parte de la clase política se limite, según dijo, sus propias palabras, a tachar de vagos a los empleados y a exigirles que trabajen más. Mientras otros aseguran que la fórmula para fortalecer el mercado laboral alemán es flexibilizando pese al contexto de recortes a las prestaciones. Ya está con nosotros, ya la vieron, nuestra analista política Úrsula Moreno. Para poner en perspectiva esta situación, Úrsula, un gusto saludarte. Ahora mismo el gobierno alemán de cristiano-demócratas y de socialdemócratas tiene problemas para justificar su enorme presupuesto en defensa mientras se reduce el llamado estado de bienestar aquí en Alemania. ¿Cuál es la perspectiva ahora mismo? Hola Jenny, pues el canciller volvió a repetir esta semana la frase de queremos poder defendernos para no tener que defendernos, y quiso justificar así el aumento del presupuesto en defensa que se anunció esta misma semana para el 2027 de casi un 28%. Estamos hablando de más de 100.000 millones de euros. Lo justificó diciendo que es necesario para la seguridad de Alemania y para los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN, y al mismo tiempo dijo que era necesario reducir gasto en otros ámbitos. La pregunta es en qué ámbitos no quieren ahorrar, porque ahora mismo todos los ministerios tienen que presentar partidas de ahorro. Van a introducir, por ejemplo, un impuesto a las bebidas azucaradas, a los plásticos, aumentar los impuestos que ya existen sobre el alcohol, sobre el tabaco, recortes muy importantes en las prestaciones sociales. Entonces, la pregunta es cuando todos estos recortes realmente afecten al bolsillo de los ciudadanos, porque ahora mismo, por ejemplo, el aumento de los precios en las gasolineras se justifica o se explica con esa guerra de Irán, antes con la guerra de Ucrania, pero cuando esos recortes realmente se perciban, habrá que ver si no hay movilizaciones masivas en las calles de Alemania. Sí, los presos de la guerra por el estrecho de Hormuz todavía no se han sentido en los niveles macroeconómicos, pero ¿por qué no consiguen este gobierno de socialdemócratas y cristianos demócratas, impulsar finalmente esas reformas que prometieron también y que deberían reactivar la economía? De hecho, son reformas que, según todos los expertos, son necesarias, reformas estructurales, no partidas de ahorro. Pero hay una falta de voluntad de consenso por parte de los tres partidos que forman la coalición ahora mismo. Llegan a acuerdos de mínimos que se traducen finalmente en paquetes de ahorro, pero no en verdaderas reformas. Y el ejemplo lo tenemos en la sanidad. La reforma se aprobó esta semana, la mal llamada reforma. Tenemos uno de los sistemas sanitarios más caros del mundo, pero no necesariamente uno de los mejores. Un grupo de expertos durante 3 meses se ha sentado a proponer un verdadero catálogo de reformas para ahorrar un total de 40.000 millones de euros. Finalmente, y después de luchas intestinas, puede decirse, han llegado a un consenso que la semana pasada el canciller presentó como reforma histórica, porque es lo que le toca hacer a los políticos, pero fueron una partida de medidas por valor de 16.000 millones de euros. Es decir, que se ha quedado nuevamente a medio camino, es un ejemplo más. No es una reforma, sino eso, un grupo o un paquete de ahorro. La semana próxima se cumple un año en el poder de parte del canciller federal Friedrich Merz. ¿Cuál es el pronóstico para los años que quedan? Bueno, hay muchos en el círculo cercano al gobierno que aseguran que no va a agotar esta legislatura, porque si, por ejemplo, la reforma sanitaria ha costado tantísimo sacarla adelante, como será con la reforma fiscal, con la reforma de pensiones, que son huesos mucho más duros de roer en estos momentos. Los conservadores echan en cara siempre a los socialdemócratas, que son ellos los que frenan las reformas, y los socialdemócratas evidentemente rechazan esta versión y proponen, por ejemplo, un aumento impositivo a las rentas más altas, un impuesto sobre las sucesiones, un impuesto sobre el patrimonio, y es aquí donde los conservadores sacan la tarjeta roja. Es decir, que esos huesos, como te decía, muy duros de roer que hay por delante, y si a eso le sumamos además la crisis energética que tú mencionabas y además las elecciones regionales que tenemos en el este del país en septiembre, donde habrá que ver si conservadores no acaban cooperando de alguna manera con los ultraderechistas, eso sería una tarjeta verdaderamente más que roja, granate diría yo, para los socialdemócratas, y una prueba de fuego para esta gran coalición. Jenny. Úrsula Moreno, muchas gracias por ponernos en perspectiva la política de Alemania en este contexto, el 1 de mayo.
Y más noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al régimen de Cuba. Donald Trump justificó su decisión asegurando que la isla, según sus palabras, sigue representando una amenaza extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. El gobierno cubano ha tachado, en tanto, la decisión de ilegal y abusiva. Según la orden ejecutiva, entre otras medidas, cualquier persona o empresa que opere en los sectores de la energía, la minería o la defensa en Cuba o haga negocios con el régimen cubano, sufrirá el bloqueo de sus activos en los Estados Unidos. A las personas involucradas se les prohibirá también la entrada al país. Washington intensifica de esta manera la presión que viene ejerciendo desde enero contra La Habana, cuando exigía al nuevo gobierno chavista de Venezuela a llevar a cabo un embargo petrolero. La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, la OIM, presentó este jueves su informe sobre la migración en América Latina y el Caribe, y sus resultados están siendo motivo de debate porque en el documento se advierte que la movilidad humana en la región ya no responde a patrones tradicionales y que ante múltiples crisis se ha vuelto más compleja y difícil de predecir debido al impacto de factores como el crimen organizado o los cambios económicos. La migración intrarregional sigue siendo un rasgo definitorio, incluidos los movimientos continuos desde Venezuela, con casi 7 millones de venezolanos viviendo en América Latina y el Caribe, principalmente en países como Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador, en la mayor crisis migratoria anunciada por la ACNUR. No se trata de predecir el futuro, sino de prepararnos para distintos escenarios posibles. En un entorno que cambia rápidamente, la anticipación es esencial para una gobernanza migratoria eficaz. La migración seguirá evolucionando. La pregunta clave es si reaccionamos demasiado tarde o si nos preparamos con antelación. Y concluimos esta entrega de noticias con una nota muy distinta, y es que Río de Janeiro, en la antesala del mega show de Shakira, una multitud de fans ansiosos además se congregaron frente al célebre hotel de Copacabana Palace para darle la bienvenida a la artista colombiana. Las imágenes. La cantante colombiana va a ofrecer mañana, sábado, un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Se prevé que asistan al menos 2 millones de personas. El evento aspira a igualar o incluso superar la afluencia registrada de los conciertos de Madonna en 2024 y de Lady Gaga en el año 2025. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle desde Berlín. Hasta pronto.